Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Julio César. Julio César fue un político y general del Imperio Romano que es muy conocido desde el punto de vista histórico por sus guerras, por su forma de hacer política, y murió en el año 44 a.C., como se sabe, asesinado. Había nacido en el año 100 a.C. en una familia noble y por su capacidad y ambición fue subiendo de manera paulatina hacia el máximo poder. Aún siendo joven, fue nombrado gobernador de la provincia romana de España. Más tarde, cuando regresó a Roma, consiguió ser gobernador de las Galias. Pero realmente no se conformó con esto, ya que ganó liderazgo y poder en las guerras de las Galias y entró en una guerra civil con el gobernador de Roma, Pompeyo, del que salió ganador. En el 44 a.C. se declaró dictador de Roma de por vida, pero su ambición y poder no duraron mucho. Un mes después de esta declaración, un grupo de senadores, entre los que estaba Marco Junio Bruto, su hijo, lo asesinaron. Ciertamente, él ya desde su niñez fue instruido por su madre y realmente también tenía un preceptor griego y adquirió pues una gran cultura. Aprendió griego y además pues siempre leyó mucho, tuvo mucha afición por la lectura. También visitó Grecia, Atenas, etc. Podemos decir que tiene numerosas frases en las que muestra su sabiduría, su conocimiento de la realidad, de la vida, y también, por supuesto, manifiesta su entrega a Roma. Por ejemplo, en la que dice, a nivel político, divide y vencerás. Por otra parte, también hay una famosa frase que se le atribuye a Alea Jacta Est o Alea Jacta Est, la suerte está echada, cuando cruzó el Rubicón, el río Rubicón, y realmente por eso él dice en otra de sus frases que la experiencia es la maestra de todas las cosas, porque realmente es la que da más conocimiento y más dominio sobre el mundo, sobre la realidad, si es que eso es posible, hasta cierta medida. Y él en ese sentido siempre fue muy ambicioso. De hecho, pues hay una frase que se le atribuye que dice: es mejor crear que aprender, la creación es la esencia de la vida. Y él lo mostró en su forma de gobernar, en su manera de, diríamos, llegar al poder y sobre todo de ser pues un general de los mayores que ha existido en la historia de la humanidad. De hecho, él tuvo como ejemplo a Alejandro Magno y él quiso emular pues al gran conquistador de Persia, de Asia, y en ese sentido pues demostró que tenía un gran talento militar como general. Lo demostró en la Guerra de las Galias y en otras confrontaciones que tuvo en las guerras civiles en las que participó también. Por eso llega a decir en una de sus famosas frases Julio César que el valiente nunca saborea la muerte salvo una vez, efectivamente. Además, también manifiesta su sabiduría diciendo que es mejor morir que vivir esperando la muerte, en el sentido de que hay que tener en la vida pues una actitud de fortaleza, de energía, de optimismo, de fuerza en definitiva, de coraje para afrontar todos los asuntos que nos depare, diríamos, la vida. En este orden de cosas, él mostró siempre en su ánimo una gran fortaleza para luchar contra todo tipo de problemas, infortunios, de calamidades, etc. Y realmente él siempre tuvo pues una actitud astuta, también valiente, decidida, y eso le ayudó a triunfar en las batallas, a ganar guerras y sobre todo a hacerse con el poder político en Roma. Por eso él dice en otra de sus frases: los hombres en algún punto son maestros de su destino, dando a entender que las personas, si se muestran suficientemente prudentes e inteligentes, pues consiguen generalmente lo que desean. Él siempre, Julio César, se asesoró con distintas personas al principio de su vida, cuando era pues un adolescente. Se asesoraba sobre todo de otros que estaban con él y también de su madre, recibía consejos, y en ese sentido pues él mostró siempre
una gran astucia, una gran prudencia y una gran inteligencia, y además también una gran valentía. En relación con las guerras, por ejemplo, tiene otra frase que dice: hoy el enemigo habría ganado si hubiera tenido un comandante que fuese un ganador. Él era un gran estratega como general de las legiones romanas y sabía afrontar las batallas de una manera muy hábil, y esto en parte pues lo había aprendido de su tío Mario, que pues había sido el defensor de las clases pobres, de los populares, como se decía en Roma, y como Mario había sido 7 veces cónsul y había sido un gran estratega militar, un gran general, pues él imitó en parte algunas de las estrategias de Mario, por lo menos lo tuvo como modelo para afrontar cualquier situación. De hecho, su propio tío Mario, pues a veces en las guerras contra los teutones que querían invadir Roma, fue muy astuto y muy hábil, y esperó incluso años hasta tener la oportunidad de atacar esas fuerzas teutonas germánicas con toda la fuerza de sus legiones para asegurarse la victoria. Y ese tipo de espera, de paciencia, también la aplicó Julio César en la campaña de las Galias, hasta cierto punto, por supuesto, y siempre estudió muy a fondo cuál era la mejor actitud en la guerra, cuál era la mejor estrategia. Y eso en parte, al menos, pues procede de las enseñanzas que le impartió su tío Mario, que era también un gran general y un gran, diríamos, hombre de guerra, aunque no era tan buen político como Julio César, por ejemplo, en su lucha de Mario contra Sila, por ejemplo, que era el jefe de los optimates, de los senadores, de la gente rica y noble en Roma. Por otra parte, también él reconoce la presencia del azar en todos los órdenes de la vida, también en la guerra, y dice: nadie es tan valiente que no se ve perturbado por algo inesperado. Lo inesperado, lo azaroso, siempre está presente en toda la vida de Julio César, hasta en su propia muerte, que no se esperaba y en la que se confió porque no llevaba la guardia pretoriana que normalmente llevaba de protección. Se confió demasiado y iba a emprender una guerra contra los partos en Asia, y eso se vio frustrado por su asesinato. Por supuesto, él también era un hombre, un general que pues admiraba mucho el honor y la gloria, y también la buscaba en sus acciones, en sus actos, en sus decisiones, etc. Por eso también dice: nada es más fácil que censurar a los muertos, porque ya no pueden argumentar contra el que los está pues criticando de forma muy negativa, por ejemplo. En ese sentido, pues él muestra que es una persona pues muy sensata. Incluso en algunos casos perdonó a sus enemigos, en otros no, pero realmente también hace reflexiones sobre lo que representa la muerte, y una de ellas es la siguiente: la muerte, dice, un final necesario, vendrá cuando venga. Por lo tanto, no le preocupaba el hecho de morir. Lo que le preocupaba, o podemos decir que le ocupaba, su pensamiento, es cómo conseguir lo que él deseaba en vida. Y esa fue su máxima estrategia, o sea, su interés primordial: conseguir sus ambiciones en vida, que eran muchas por otra parte. También pues él era consciente de la fugacidad de todo y de las consecuencias negativas de los actos humanos en muchas ocasiones, y por eso dice lo siguiente: el mal que hacen los hombres vive después de ellos, el bien a menudo es enterrado con sus huesos, porque parece que tiene más presencia la maldad en el mundo que la bondad, y en ese sentido parece que tiene en algunos casos más consecuencias. Por otra parte, también tiene otra frase en la que expresa que es muy importante en la vida la perseverancia, la tenacidad y también, por supuesto, la fuerza o la fortaleza, podríamos decir, la fortaleza de ánimo y el coraje. Y por eso llega a decir: nada es tan difícil que no se pueda conseguir con fortaleza. Y yo añadiría: con perseverancia.
Por otra parte, él se movió en un mundo donde había el mundo político de Roma, muchas traiciones en la República Romana, y llega a decir, incluso en una de sus frases, amo la traición pero odio al traidor. Por otra parte, también él reconocía que la valentía es lo más importante en la propia vida, porque es lo que hace tomar decisiones, lo que hace ser atrevidos a las personas, o atrevidas, y por eso llega a decir, no debemos tenerle miedo a nada, a lo único a lo que debemos temerle es al mismo miedo, efectivamente. Realmente es una frase maravillosa que trasciende los siglos, trasciende los milenios y que puede aplicarse en cualquier situación histórica. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.